Importante tema, porque caminar uno podría decir que es uno de los actos más democráticos que hay, ¿no? En la vida, pero que se le van sumando otros antecedentes, como los que decía Javier, en términos de, por ejemplo, infraestructura, pero también en términos de calidad de vida y también de seguridad. Un tema que vamos a conversar junto a nuestro columnista Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, querida Andrea? Un gusto como siempre. Claro, mira, casi que caminar junto con lo que tú dices, lo más democrático, es casi como el primer indicador urbano, si lo quisiéramos medir, porque muchas de las cosas que se miden en la ciudad para ver la calidad de vida de la ciudad se miden sobre todo en la distancia caminable con respecto a donde vivimos. Por ejemplo, hacia plazas, por ejemplo, se habla que en general, idealmente 300, 400 metros, con respecto a consultorios, con respecto a los colegios, jardines infantiles. Y entonces, por lo tanto, es una medida que de alguna forma nos ayuda a entender qué tan amable es la ciudad con las personas. Y junto con esto, tal como tú decías, incluso también decisiones urbanas que son importantes. Por ejemplo, los distanciamientos de las estaciones del metro. No es casual que las estaciones del metro, la línea 1, por ejemplo, tienen cerca de 800 metros, la línea 2 más o menos tienen cerca de 1 kilómetro, más o menos son 500 metros, 400 metros, son distancias caminables, 7 minutos, 10 minutos, dependiendo de la velocidad. Y eso es porque justamente está pensado para que las personas puedan desplazarse y tratar de priorizar la caminata por sobre otros medios y de manera de eso descongestionar la ciudad. Pero tal como decías tú y decía Javier, esto es mucho más que uno se imagina caminar, es como la calidad de las veredas, que dicho sea de paso, hay varios lugares que efectivamente dejan bastante que No, y desear. después de estos sistemas frontales que hemos tenido, el deterioro es No, significativo. exactamente. Aquí hay un tema de continuidad, o sea, hay muchas veredas que llegan a un punto y después uno no sabe cómo conectarse. La proximidad, digamos, con respecto a buenas veredas, los anchos, el confort, la seguridad en general. Y otra cosa que también ha generado, digamos, mucho relieve últimamente, que es el tema del confort térmico. Cuántos árboles tengo, sobre todo en el En la época de verano, verano. hay algunos lugares que pueden estar muy cerca, pero están desagradable y tan fuerte la radiación en todos estos lugares que básicamente la gente deja de salir. Y esto además de un tema de ejercicio, que dicho sea el paso, hay harto que desear, digamos, aquí en Chile, donde se habla que cerca del 33%, casi un tercio de las personas mayores son sedentarias, cifra similar en general a los niños que no cumplen con, digamos, el porcentaje de horas que debiesen hacer. En fin, el poder tener veredas podría ayudar muchísimo en aumentar esos niveles. Y en ese sentido, varios elementos. Lo primero, tal como se planteaba, este es un estándar, este ranking de Best 100 Walking Cities, que lo desarrolla Guru Walk. Claro, uno ve los comentarios después de estas noticias y dice, no, pero yo en mi barrio es pésimo, ¿cómo puede ser? Claro, lo que pasa es Claro. que esta No tengo medición, la luminosidad, no tengo claro, la ¿cómo es seguridad. posible? Alguien debe estar ahí manipulando los datos. No, y lo que pasa es que, claro, este es un ranking que lo generan visitantes. Y los visitantes sabemos que no van a todos los lugares y que mide dos elementos. Uno es el volumen de personas que eligen para visitar las ciudades caminando. Ujú. Y por otro lado, la satisfacción de ellos caminando. Y en base a eso, todos los tours que se generan estas apreciaciones positivas, que efectivamente en el caso de Chile se pegó un salto muy importante, avanzó 23 posiciones con respecto a la medición anterior. Es importante ese avance porque si uno lo extrapola a la discusión que hubo hace algún tiempo con respecto a materia de seguridad, muchos tours, por ejemplo, que evitaban Así es, paseos por el centro de así Santiago es, producto de la así delincuencia. es, así Y es. que esto nos sitúe en un mejor lugar, habla de avances y de Exactamente. también de una mirada distinta que tienen los De, turistas. de todas maneras, y yo creo que también en base a los tours, digamos, donde ciertas zonas que eventualmente antes decían, no, mira, aquí vamos a visitar porque esta es una zona peligrosa, se están atreviendo más. Entonces, es un muy buen indicador porque aquí no solamente pensemos del punto de vista de la experiencia turística, pensemos también del punto de vista comercial, de los locales que están ahí y, por qué no, también de la seguridad. Cuando tenemos más ojos en la calle, hay más seguridad, así que ciertamente que es un muy buen indicador. Y aquí también uno puede mirar esto, Andrea, con distintas perspectivas. O sea, también a veces, claro, uno ve los anuncios de obras en la ciudad, grandes obras, y muchas veces la vereda, que es como lo más básico, queda como desapercibido. Uno ve que los grupos de las personas se organizan, están los ciclistas furiosos, Mm. los peatones ahí no más tac,
pero justamente los peatones parecen ser como invisibilizados, siendo que en realidad un tercio de los viajes que se generan diariamente son justamente de los peatones. Uno tendría que pensar, bueno, habrá que generar un grupo de peatones furiosos o algo por el estilo de alguna forma para poder impulsar justamente estos cambios, porque no existen. Es mucho más silencioso en ese sentido. Los derechos de los peatones. Derechos de los peatones. Y también es interesante que nos están escuchando desde el punto de vista de la inversión. Nosotros tenemos esta plataforma que se llama Inversión en Ciudad, que es una plataforma gratuita que se puede acceder ahí en inversionenciudades.cl, donde uno puede visualizar que, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, si vamos al ámbito de movilidad, el 62% de los proyectos son vías vehiculares, nuevas vías, reparación de vías vehiculares, solamente cerca de un 30%, digamos, de las iniciativas. ¿Para qué estamos hablando de montos de inversión? O sea, montos de inversión son bajísimos en temas de vereda, y eso es el fiel reflejo de lo que uno ve en muchos barrios. Y este estudio es bien interesante, lo comentaba Javier de la Cámara Chilena de la Construcción, de este informe de Infraestructura para el Desarrollo Sostenible, que habla de estos déficits de infraestructura desde el 2026 al 2035 y trata de priorizar una agenda. Si uno analiza en detalle eso, y está en las redes ahí de la Cámara Chilena de Construcción, se revisaron más de, 30.000 tramos de calles, y habla de que el déficit, habla de hay un 40% de veredas en mal estado, y habla que la necesidad a nivel nacional en zonas prioritarias es de 4.600 kilómetros. O sea, estamos hablando, es como una vereda que recorre todo nuestro país, de norte a sur. Esa es la brecha que hoy día existe en temas de acceso a veredas, de alguna forma, ya sea en buena calidad, continuidad, necesidad de seguridad, uso, o sea, realmente pensando en esta lógica de las veredas, que va mucho más allá que exista la vereda, sino que déficit de infraestructura para que el caminar dentro de la ciudad sea placentero, sea seguro y sea también sostenible. Y esa brecha se da porque, bueno, uno en primera instancia pudiese pensar, evidentemente, termina de recursos económicos, ¿no es cierto? La falta, la escasez que siempre ocurre. Pero también hay una falta de proyección, porque hay muchas veces que hay proyectos que incluso se realizan en conjunto con las comunidades, en donde juntas de vecinos, ¿no es cierto?, también colaboran con algo para poder llevar adelante estos proyectos de pavimentación, sobre todo de veredas o arreglos de veredas. Sí, hay una línea de trabajo que es muy bonita del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que justamente tiene que ver con los proyectos de pavimentos participativos. En algunos casos son más bien calles, pasajes. Gracias a eso se ha avanzado muchísimo. Habían hace un par de años atrás, miles de calles con tierra, y este también ha sido un financiamiento que ha ayudado en el tema de las veredas. Y tal como hablábamos, aquí a veces, claro, pasa desapercibido, quizás es menos sexy, siempre se está empezando en grandes obras, nuevos edificios, nuevos SFAM, pero este tema de las veredas muchas veces queda bastante más abajo en términos de prioridad. Entonces, ese programa del mismo, por ejemplo, es bien interesante, y de hecho fue uno de los programas que en un comienzo, al inicio del actual gobierno, se pensó que se iba a recortar, y finalmente luego esto, más bien el ministro salió diciendo no, este es un programa que se va a hacer y va a tener alcance nacional, así que son buenas medidas justamente que ayudan en esto que hablamos, que es lo más esencial, lo más democrático. No necesito tener nada más que, digamos, una buena salud para poder salir, caminar, disfrutar, y con eso hacer nuestros barrios más seguros. Y son temas esenciales, además, Martín, porque considerando que somos una población que está envejeciendo cada vez más y que es necesario tener veredas de calidad, pero también espacios, centros urbanos en donde las personas estén dispuestas a salir a caminar, a darse un refresco, a disfrutar del entorno. Exacto, oye, sociabilizar, hacer ciudad. Nosotros tenemos una iniciativa en eso muy bonita que se llama Santiago Sin Prisa, que lo hemos estado desarrollando con la Fundación Caminatas Paso a Paso, que es donde nosotros identificamos rutas caminables en Santiago. Hoy día estamos llevándolo a otras ciudades, y esta cosa de sin prisa tiene que ver con disfrutar la ciudad. Y detectamos en ese momento 12 barrios prioritarios donde sobre todo personas mayores pueden salir a caminar. Tal como tú decías, estamos hablando aquí de actividad física en muchos casos, donde muchas personas mayores no están haciendo deporte, pero también estamos hablando de una cosa que es casi hoy día se ha transformado en una pandemia, que es el tema de la soledad, sobre todo en las personas mayores, en un país que ha acrecentado muchísimo el envejecimiento, donde ya hay menos niños. La soledad también es un elemento a combatir, así que es de esperar con que niños, adultos mayores jugando ajedrez, eso queremos también ver en nuestras plazas así y en que, nuestras rutas exactamente, urbanas. con estos rankings que quienes quedaron frustrados de cómo Santiago está tan arriba, digamos, si hay tantos lugares malos para caminar, yo creo que esto tiene que ser una motivación justamente para
enfocar y empujar y tratar de exigir también que el tema de las veredas, la caminata, vuelva a tener la relevancia que tiene, por más invisible a veces que parezca. Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, muchas gracias por hacer este doble clic junto a nosotros. Siempre un gusto. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic.